Bien, estamos en este tercer bloque de La Verdad Relativa, Política en Contexto. Y bueno, ahora vamos a desarrollar más en profundidad el tema del programa de hoy, que es transferencia de recursos, y obviamente en el lugar donde se luce Sebastián Premisi. Transferencia de recursos. ¿De qué manera vamos a explicar cómo el gobierno nacional favoreció a sectores concentrados? Vamos a hablar de la devaluación y de la deuda pública tomada por el gobierno nacional. Vamos a hablar de la quita de retenciones y del tarifazo aplicado al sector energético. Vamos a ir desarrollando punto por punto. El primero tiene que ver con la devaluación. Vamos a ver en pantalla cómo ha sido la devaluación inicial del gobierno nacional. Cuando el dólar estaba a 9.4 pesos, en diciembre saltó a casi 14, 15 pesos. Eso concretó una devaluación primero del 40% y después la devaluación fue del 60%. En el presupuesto 2017 ya hay una estimación de cuál va a ser la devaluación para promedio para el año que viene. Va a estar el tipo de cambio alrededor de 18 pesos. Eso va a concretar una devaluación, si tomamos punta a punta, digamos, cuando estaba a 9 pesos y cuando se va a ir a 18, de casi el 87% de la devaluación. ¿Quiénes fueron los beneficiados de esta primera transferencia de recursos? Los primeros fueron los sojeros. ¿Por qué? Había soja acumulada con la devaluación y la quita de retenciones, 26.000 millones de pesos directos al sector sojero. Los bancos también tenían activos en dólares. Al especificarlos, eso fue una transferencia infernal de recursos. Y si a eso le sumamos que el Banco Central había puesto la tasa de interés de referencia en un 38%, era la rentabilidad de los bancos, bueno, ahí tenemos configurada la primera gran transferencia de recursos del gobierno nacional. Y hay que decirlo, al habilitar la fuga de capital, es decir, los bancos podían dolarizar sus activos e enviarlos al exterior, eso configuró un gran escenario de transferencia de recursos a partir de la devaluación y el endeudamiento del sector financiero. Continuando con el análisis, vamos a hacer hincapié en las consecuencias de la quita de retenciones. El Centro de Economía Política Argentina, CEPA, estimó que para el primer semestre del año en curso, al eliminar las retenciones al sector agropecuario, a los mineros y a la industria, la transferencia a estas empresas fue de 2.353 millones de dólares. Transferencia directa solamente por la quita de retenciones. Si sumamos a eso la devaluación del 60%, imaginemos la rentabilidad que van a tener en pesos. Este número, si lo anualizamos, lo extendemos a todo el año, aproximadamente serán 70.000 millones de pesos directos a estos tres sectores. El sector agropecuario es el que se lleva la mayor rentabilidad. Estamos hablando del 72% de toda esta masa de recursos va al sector agropecuario, concretamente los exportadores de soja. Y si tenemos en consideración que solamente 4 provincias concentran el 90% de la producción de soja, estamos hablando de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, la eliminación de retenciones benefició a 4 provincias en detrimento del resto de las jurisdicciones de la Argentina. Como ven en pantalla, 316 millones el sector minero como transferencias producto de la quita de retenciones y la industria otros 345 millones de dólares. ¿De qué manera esto nos impacta a nosotros aquí en la provincia de Santa Cruz y a los usuarios consumidores, por ejemplo? Algo que es muy sintomático de la Patagonia y de Santa Cruz, el tema de la lana. Al haber modificado las retenciones a la lana, lo que se está haciendo es exportar esa materia prima sucia, sin lavar. El lavado de la lana implicaba agregado de valor regional. Por lo tanto, ahora los productores están privilegiando la exportación de la lana sucia en detrimento de ponerla en el mercado interno, hacer el proceso de lavado que digamos, le da un valor, mejora la materia prima y sobre todo está generando faltantes de esta materia prima para la industria textil. Entonces ahí tenemos un sector perjudicado, la industria textil local. Que si a esto le sumamos la apertura de importaciones de materia de indumentaria por parte que viene de China, por ejemplo, tenemos un doble ahorcamiento a la industria textil de la Argentina que se inició con la quita de retenciones y la baja de retenciones a esta economía regional como la ovina. Otro ejemplo muy claro, cuando uno va al supermercado y ve que el precio de la carne aumenta sideralmente. ¿Por qué? Uno se pregunta que aumenta. Bueno, uno puede decir, bueno, el flete. Si consideramos que la Anónima no solamente es un supermercado, sino que tiene un frigorífico y que tiene un cría ganado,
Entonces ahí tenemos una verticalidad de la cadena de la carne y podemos decir que la variación, por ejemplo, de un corte asado sin hueso entre mayo y agosto de este año tuvo una variación del 33% más caro. Y si tomamos de febrero a agosto, ese corte aumentó un 54%. ¿Y eso por qué se da? Bueno, al haber eliminado las retenciones al sector ganadero, los empresarios están enviando la carne al exterior, entonces empieza a competir la carne con el mercado interno. Lo que queda, el remanente que queda, aumenta de precios. Eso se ve en góndola, por ejemplo. Otro producto similar, el aceite. Al eliminar las retenciones a los granos, al maíz o al girasol, el producto local compite con el extranjero y eso aumenta de precios. 97% el incremento del precio del aceite. Seguimos en el análisis de la transferencia de recursos, por ejemplo, el tarifazo, el aumento de las boletas de gas. Según la consultora de Miguel Bain, son aproximadamente 3.000 millones de dólares transferidos a las empresas petroleras. El fallo de la Corte Suprema de Justicia determinó que el 70% de la factura que paga un usuario va directamente a las petroleras. Ahí tenemos una transferencia fenomenal de recursos al sector petrolero de aproximadamente 3.000 millones de dólares que tarde o temprano va a llegar, más allá de que ahora se tengan que reacomodar las tarifas. La transferencia original de recursos pensada desde el Gobierno Nacional al sector petrolero es en torno a los 3.000 millones de dólares que van a ser financiados por los usuarios. Hablamos de las retenciones, hablamos de la devaluación, hablamos de la deuda. ¿Qué escenario ha configurado todo esto? Y nos vamos a la última placa que tiene que ver con las consecuencias. Estamos hablando de una inflación anualizada del 45% y esto tiene que ver con la quita de retenciones, como les decía. Los precios locales compiten con los precios en el extranjero, por lo tanto aumentan los alimentos. Inflación anualizada del 45%. El escenario económico producto de todas estas medidas, baja del consumo sistemática desde enero hasta septiembre, 9 meses consecutivos de la baja del consumo. Ha bajado, por ejemplo, los despachos de cemento, la construcción ha caído. Eso ha repercutido muy fuertemente en la provincia de Santa Cruz. Aproximadamente un 37% de trabajadores menos de la construcción entre enero y agosto de este año. Si tomamos en cuenta el nivel total de desempleo en la Argentina, estamos hablando de 160.000 trabajadores despedidos. Estos son datos oficiales que surgen de la AFIP y del SIPA. El SIPA es el sistema que maneja la ANSES. La pérdida del salario real está en torno al 12%. Si comparamos lo que han sido las paritarias con el nivel de inflación, nos da una caída real del salario del 12%. Por último, para entender este contexto, tenemos baja de la actividad económica, baja de la industria, la producción de autos cayó un 20%. La balanza comercial, es decir, los dólares que salen producto de las exportaciones frente a las importaciones, va a seguir dando negativo. Incluso hasta el 2019, dice el Gobierno Nacional en el presupuesto 2017. ¿De qué manera va a financiar todo eso el Gobierno Nacional? Bueno, a través de la emisión de más deuda. El endeudamiento es la clave para poder entender de qué manera el Gobierno Nacional va a sostener el déficit fiscal generado por, como les decía, la baja de la actividad económica. Pero para entender un poco más este contexto, para profundizar, vamos a dialogar con Alejandro Banoli. Él es el ex presidente del Banco Central de la República Argentina. Alejandro, ¿cómo te va? Sebastián Premisi te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, no sé si has escuchado un poco el desarrollo, pero te hago la primera pregunta, que tiene que ver quiénes han sido los beneficiados y perjudicados de estas transferencias de recursos hacia los sectores concentrados de la economía argentina por parte del Gobierno Nacional. Bueno, creo que el informe fue tremendamente ilustrativo, ¿no? Porque uno puede ver que el conjunto de las medidas tiene una serie de ganadores que son el agroconcentrado, la gran minería y el gran petróleo y el sistema financiero, ¿no? O sea, a través de las distintas medidas fiscales, cambiarias y de distinto orden, ha habido un gran desplazamiento de ingresos y de riqueza hacia esos sectores en desmedro de las pymes y de los trabajadores, los asalariados, la economía social, todos ellos que, por el contrario, sufrieron las consecuencias
de la devaluación, del tarifazo, de la apertura importadora, de la inflación, de la quita de subsidios, de la pérdida del salario real, es decir, la contracara de esa transferencia de ingresos a los sectores privilegiados. Durante mucho tiempo se criticó el concepto de retenciones, recordemos el conflicto en el año 2008. Según tu opinión, ¿qué rol jugaban las retenciones en la economía argentina como instrumento de política económica y qué consecuencias estamos viendo producto de la baja y quita de retenciones? Bueno, las retenciones son un instrumento que en la historia argentina se han usado en la década del 60, se introdujeron en el 2002, en el 2008 recordamos todo lo que fue la batalla por la introducción de las retenciones móviles, con lo que terminó. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con esta disputa histórica, es decir, hay sectores que tienen una renta natural, una renta extraordinaria, como es el caso de la zona pampeana y sectores que tienen una altísima rentabilidad, y entonces el Estado Nacional, en el marco de un proceso de desarrollo económico, de tratar de generar una economía más desarrollada, más integrada, con más empleo, y que genere una distribución de la riqueza y un país más equilibrado regionalmente, ¿qué es lo que hace? Grava una parte de esa gran renta para obtener recursos fiscales, para aplicar al desarrollo, para aplicar a la equidad. Ese sería como la primer función importante de las retenciones, ¿no? O sea, el tema de conseguir recursos fiscales para financiar al Estado Nacional para que cumpla sus funciones. La segunda función central de las retenciones tiene que ver con el tema de desvincular los precios internacionales de los precios internos. Esto es, como decías en el informe, la eliminación de las retenciones que ha provocado que una parte importante de los productos de la canasta familiar tienen precios internacionales, o sea, precios de los países desarrollados, con la diferencia que en la Argentina no tenemos los salarios en dólares y en euros de los países desarrollados, tenemos otro sistema de precios, otros niveles productivos, otros niveles de ingresos. Entonces, ¿esto qué genera? Esto ha generado una gran inflación porque a partir de la devaluación, obviamente estos sectores prefieren abastecer a precios internacionales al mercado internacional en desmedro del mercado interno, o aumentan los precios para el mercado interno. Entonces las retenciones han sido y son todavía, más allá de lo que se las ha reducido o eliminado en esta etapa macrista, una herramienta antiinflacionaria fenomenal precisamente para evitar estos, digamos, cambios en la política de abastecimiento y cambios en la política de precios que hacen los grandes sectores concentrados de la economía. Alejandro, según tu experiencia, teniendo en cuenta que los indicadores económicos, el consumo viene bajando desde enero a septiembre consecutivamente, la industria sigue cayendo, los distintos indicadores dan a la baja. ¿Cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde quiere ir el gobierno nacional? Y de esto te pregunto en el contexto de lo que en algún momento se aplicaron como políticas contracíclicas, es decir, ante la baja de, por ejemplo, el contexto internacional, aplicar políticas para estimular la demanda aquí en la Argentina, en el mercado interno. Bueno, ¿cuál es el horizonte que vos ves de la economía argentina? Bueno, a ver, el gobierno ha intentado, en parte con éxito, reconfigurar este mapa de ingresos, ¿no? O sea, tratando de bajar el salario real de los trabajadores para supuestamente tener menores costos para las inversiones extranjeras y para los sectores concentrados. Esto con la devaluación y con todas las medidas que dijimos. Ahora, lo cierto es que los efectos de la política económica obviamente deprimieron el consumo interno, deprimieron la actividad económica, hay suspensiones, hay despidos, hay pérdida del empleo. La apuesta del gobierno, ¿cuál era? La exportación y la inversión extranjera externa. Bueno, el tema es que por que no ha habido aumento de la competitividad y por la crisis internacional, las exportaciones no arrancan, están cayendo. Y por otro lado, las inversiones extranjeras tampoco están viniendo porque no hay perspectiva de rentabilidad en los sectores productivos porque la economía se achica y la única inversión que viene es la inversión financiera para la especulación. Entonces,
hoy la válvula de escape que tiene este gobierno es el endeudamiento, como ustedes decían, la apuesta al blanqueo, si es que finalmente el blanqueo resulta ser, y hasta ahora no ha dado muestras de ser una fuente de ingresos o de aumento de la recaudación o de ingreso de divisas. Entonces, bueno, el gobierno tiene un dilema, ¿no? Ha reconfigurado la economía ingresando en una recesión, pero sin que haya otros motores por el lado de los sectores concentrados externos, al menos por ahora. Entonces, bueno, habrá que ver cuáles son las perspectivas. Probablemente quieran arrancar con la obra pública, que también ha sido un motor que no ha funcionado durante 2016, y seguir dando al endeudamiento. Lo cierto es que si la situación económica persiste y encima de todo esto el gobierno quiere aplicar el tarifazo de ahora y un nuevo tarifazo el año que viene, las perspectivas económicas no son buenas. Ya hasta el propio fondo ha bajado la expectativa de crecimiento, en realidad de recesión para este año. Se habla como mínimo de una caída de 2 o 3 puntos del producto para 2016. Obviamente la derecha siempre patea los buenos pronósticos que nunca se dan para adelante, hablan de un 2017 promisorio. Yo no veo si continúan estas medidas, si siguen las paritarias a la baja, si siguen las tarifas, que haya estos motores. Y si me preocupa, bueno, esta válvula de escape que es el endeudamiento, porque bueno, el país está desendeudado hasta 2015, hay margen de endeudamiento, pero bueno, no digo para 2017, pero sí me parece que es un tema muy preocupante por el nivel de endeudamiento, por la carga de intereses que se genera, por todo este dinero especulativo que está entrando para aprovechar las altas tasas de interés y que en algún momento, como ocurrió siempre, va a salir. Así que digo, bueno, o el gobierno cambia de política o trata de estimular el consumo interno o estimula la obra pública para recuperar en parte el crecimiento del 2017, o la economía va a seguir en este sendero de congelamiento, de recesión, que tan palpablemente y de manera tan coherente y contundente marca todos los indicadores económicos de consumo, de producción, de empleo, que en todos los casos reflejan la profunda recesión en que entró la economía este año, que tanto contrasta con el crecimiento de la economía que el propio macrismo ha tenido que admitir. La economía tenía en el año 2015, donde la Argentina creció aproximadamente 2,4%. Te hago la... Sí, dale. Porque en este panorama bastante complejo, donde bueno, estos sectores han tenido ganancias extraordinarias y ahora una transferencia importante de recursos, se cortó. Parece que se cortó. Ahí, antes que continúes con tu pregunta, redondeo el tema del endeudamiento. Vos sabés que el patrimonio del Banco Central, es decir, entre activos y pasivos, la deuda que ha ido tomando el Banco Central en estos 9 meses, ha generado que el patrimonio neto del Banco Central cayera un 45%. Acordémonos cuando se empezó a pagar deuda con las reservas del Banco Central, las reservas de libre disponibilidad, lo que se decía del Banco Central. Bueno, en estos 9 meses el patrimonio neto, es decir, la fortaleza del Banco Central, producto de los dólares que tiene y producto del endeudamiento, activos y pasivos, ha hecho que se resquebrajar ese patrimonio neto en un 45%. Me parece que es dentro de la ecuación financiera un dato que debe llamarnos la atención, claramente. Sí. Yo lo que quería apuntar en la pregunta era que estos sectores que han tenido una ganancia extraordinaria, que se le han transferido recientemente, gran transferencias de lo que eran las retenciones, siguen disconformes, porque en estos días han manifestado al presidente que no están de acuerdo, que quieren más. Sí, en realidad porque Macri les había prometido a los exportadores de soja una reducción de 5 puntos porcentuales de las retenciones por año. Se ve que ahora la promesa es a partir del año 2018 y es en realidad en vez de un 5%, un 0.5%, con lo cual no va a eliminar totalmente las retenciones a la soja. De todas maneras, ahí hay una trampa. Los sojeros les han ampliado el plazo para poder liquidar divisas. Es decir, lo que venden hoy lo pueden ingresar en el Banco Central dentro de 5 años, cuando el dólar esté
digo, mucho más alto, con lo cual la tasa de rentabilidad me parece que se la van a asegurar de alguna u otra manera. ¿Cómo continuamos, Miguel? Con una pausa, porque ya es imposible restablecer la comunicación. Vamos a una pausa y luego el último bloque que ya teníamos previsto con el intendente de nuestra ciudad, Roberto Giuvetti.